Continuamos con el desarrollo de un problema de comprobación de diseño de tuberías en serie. Con este video vamos a completar el tercer video para este tipo de problemas. En la última parte del video número 2 quedamos en haber calculado todas las pérdidas por fricción y accesorio de los 4 tramos, y al hacer la suma de esos 4 tramos en fricción y en accesorios, verificamos que las pérdidas no nos da exactamente la energía disponible de los 28,5, sino 6,02 metros columna de agua. Lo ideal es que nos hubiera dado en la primera iteración, en esta celda, en el resultado del paso número 19, en vez de 6,02 metros, la misma energía disponible o la diferencia entre tanques de 28,5. Pues como ustedes ya saben, pues es muy difícil que en la primera iteración no se ajuste y nos dé todos los cálculos, ¿cierto? Como podemos ver en los resultados de las iteraciones anteriores en esta misma columna, en la columna del paso 19, en la segunda iteración mejoramos, ¿cierto? Pasamos de 6 metros a 18,80. Estamos un poquito lejos de los 28,5, la energía disponible máxima, pero ya nos acercamos. Observemos acá que en la tercera iteración nos dio 25,25 metros, todavía estamos más cerca. Cuarta iteración 27,4, y así sucesivamente, y empezamos a llegar en esta última iteración que se hizo, que fue la décima iteración, con 28,4992, que si ustedes miran la energía disponible es 28,5, es decir, estamos realmente cerca, alrededor de menos de 3 milésimas de la energía disponible de 28,5. Es decir, en este caso nos podemos decir que ya es una buena respuesta. Si nosotros hubiéramos querido una mejor precisión, es decir, nos hubiera dado 28,5000 con 4 milésimas de precisión, seguramente nos hubiera tocado hacer unas 4 iteraciones más, ¿cierto? O un poco más, o unas 6. Pero bueno, ya con esta décima iteración, ya la respuesta es muy acertada, muy cercana a 28,5. Y para que ustedes vean cómo va evolucionando y cómo el mismo algoritmo me va botando la respuesta. Entonces, a medida que yo voy sumando por cada iteración las pérdidas por fricción y accesorios, observemos que, como les había comentado en problemas anteriores, las velocidades tienden a ser iguales, los caudales tienden a ser iguales, las pérdidas por accesorios también, y así básicamente todos los resultados tienden a ser iguales. Y en este caso específico hay un parámetro que tiende a ser 0, que es esta columna del paso 20, que se llama corrección de error. Esa corrección de error básicamente es calcular nuevamente el delta que nosotros habíamos asumido en un principio para calcular la pérdida por fricción que nos había dado 0,538, pero para términos sencillos, ese 0,538 recuerden que lo habíamos calculado con la energía disponible de 28,5, ¿cierto? Como esto es un error, este delta de H, pues no lo debo hacer con esos 28,5 metros, sino que lo debo hacer con la sumatoria de pérdidas por fricción y accesorios de esa iteración. Es decir, en vez de utilizar aquí, observen por favor en el costado izquierdo, en el documento del libro, en vez de reemplazar aquí 28,5 donde estoy señalando con el cursor, yo voy a reemplazar simplemente aquí el 6,0226 y aplico el resto de ecuación, la longitud sobre los diámetros a la quinta. Entonces, al utilizar esta ecuación con la sumatoria de pérdidas de la primera iteración, yo estoy hallando, como repito, un error. Bueno, perdón, aquí tengo un lapsus. No es exactamente este valor 6,02, disculpen. Es la energía disponible 28,5
menos la sumatoria de pérdidas de la iteración. Sí, claro. Entonces sería aquí este valor 28,5 menos 6,0226. Aquí me da un resultado 22 algo, si no estoy mal, por este factor y me da ahí sí finalmente 0,424. Observen que a medida que yo voy mejorando en la exactitud del algoritmo, este resultado de esta resta es más pequeña, ¿cierto? En el cálculo anterior yo tuve que restarle 28,5 con 6,02 y me dio un delta de error grandecito. Pero aquí ya la tengo que restar con un valor todavía más alto, 28,5 menos 18,44. Claro, entonces este delta al hacer la operación me da más pequeño. Y si yo sigo haciendo aquí la operación, por ejemplo con estas últimas, 28,5 menos 28,4915, pues me da un valor pequeñito. Y con ese factor, pues todavía me da más pequeño, ¿cierto? Entonces, observen. Calculo las pérdidas por fricción y accesorios de todos los tramos. Luego lo recalculo. Y al recalcularlo, cayó un error. Halló el delta de error. Bueno, entonces, después de haber hallado el delta de error, como les mostraba, que era los 28,5 menos 6,02 por el factor, que me da 0.4210, yo tengo que darle un nuevo valor semilla, ¿cierto? Para la segunda iteración. Ese nuevo valor semilla, pues básicamente va a ser el HF1 inicial, 0,538, más el delta de error. Observen aquí en la celda. Sumo 0,538 más 0,24 y ese me da error. Es decir, yo ajusto el HF1 arrancando para la segunda iteración basados en el error más el HF semilla que calculé. Y entonces, nuevamente aquí vuelve a salir todo el proceso, ¿cierto? Entonces, al tener este nuevo valor de HF1, calculo la velocidad con la ecuación larga. La ecuación larga necesita para calcular este HF1 de 0.962, eso me permite calcular la velocidad. Con esa velocidad, volví y calculo el caudal del primer tramo, que sería la velocidad del tramo 1 por el área del tramo 1 de la tubería interna. Me da aquí 350,07 litros. Y aquí empiezo a hacer el mismo proceso. Entonces, como tengo la velocidad en el tramo 1, calculo las pérdidas por accesorios. Como ya tengo el caudal del tramo 1, 350,07, le resto el caudal de salida del primer tramo son 60 litros, son 350 menos 60, 290 litros, ahí lo tiene. Con el caudal, ya con caudal y diámetro puedo calcular la velocidad, ¿cierto? Caudal sobre área, bueno, aquí ya ustedes ya saben esto, el número de reinos lo calculamos, velocidad por metro sobre viscosidad, el F según Sungjae. Calculamos las pérdidas por fricción, pues porque tenemos el F, calculamos las pérdidas por accesorios porque tenemos la velocidad del tramo y el caudal del tramo 3, que es lo que me interesa a mí, que es que desprende los otros cálculos. Entonces tengo el caudal del tramo 2, 290 litros, y le resto 74 litros, que es el caudal que sale al terminar el tramo 2, ¿cierto? Entonces 290 litros menos 74 me da 216 litros. Bueno, ahí con los decimales ahí me lo perdonan como para hacer más rápido, digamos, el auto. 216 litros, 0,216 metros cúbicos por segundo. Con el caudal y el diámetro del tramo 3 calculo la velocidad, reinos, calculo el F3. Con el F3 obviamente tengo que calcular las pérdidas por fricción. Entonces, ¿para qué calculo el F3? El coeficiente de fricción. Calculo la pérdida por accesorio y nuevamente aquí, que es lo más importante, calculo el caudal del tramo 4. Entonces venimos para el caudal del tramo 3. Teníamos 216 litros, le quito 60 litros, pierdo 60 litros al terminar el tramo anterior, entonces me da 156, 216 litros menos 60, 156 litros, es decir, 0,156 metros cúbicos, y ese caudal me abre la posibilidad de calcular velocidades, reinos, el F del tramo, las pérdidas por fricción del tramo 4, las pérdidas por accesorios del tramo 4, y ahí estaríamos hallando en esa celda todas las pérdidas por fricción y accesorios. Vuelvo y sumo todas esas pérdidas por fricción y accesorios y adivinen que me da 18 metros. Estoy lejos de los 28,5, ¿cierto? Entonces, como les había comentado antes, entonces ahora calculo el error en el paso 20.
cojo la energía total menos el H total de las pérdidas de la segunda iteración, menos 18,8465, eso me da como 10 más o menos, un poquito menos de 10, 980 y algo. Por este factor, que es lo que está dentro del fraccionario de este grande de las longitudes con diámetros a la quinta, me da el error de esa iteración de 0,18 metros. Y con base en ese error de esa iteración, voy a hallo y calculo las pérdidas por fricción. Perdón, no. Con ese error, entonces ahí estaríamos terminando, discúlpeme, la segunda iteración, ¿cierto? Necesito arrancar o empezar la tercera iteración, entonces me vengo para la tercera iteración, pero para la tercera iteración necesito arrancar con el valor inicial o semilla de HF1, de las pérdidas por fricción del tramo 1. Pues observen, es el HF del tramo anterior más la corrección o más el error, 0.96 más 0.18, me da este error de 1.144 metros. Y ya pues otra vez sigue el mismo procedimiento, ¿cierto? Entonces calculamos la velocidad por la ecuación larga, calculamos el caudal del tramo 1 y empezamos a restar los caudales de los tramos de salida de cada tramo y después calculamos sus velocidades, sus pérdidas por fricción y accesorios, y vuelvo y hallo y sumo todas las pérdidas por fricción y accesorios de la tercera iteración. Observen cómo ya voy mejorando. Y vamos en 6, arrancamos en 18 y después en 25. Y aquí pues ya el tiempo es oro, ya vamos en 12 minutos. Nuevamente calculamos el error. Y ya terminaremos ahí la tercera iteración, volvemos para la cuarta iteración, entonces vuelve y subamos las pérdidas por fricción del tramo anterior, 1.14.4 más 0.06, me da 1.05 y así sigo, vuelvo y calculo las pérdidas por fricción de toda la cuarta iteración, ya me da 27 y observen que cada vez me voy acercando más, como les comentaba, a la energía disponible de 28,5 metros en la última iteración y observen que el error cada vez se hace más pequeño en el paso. Y nuevamente las velocidades tienden a ser iguales, ya después de ciertas iteraciones, las pérdidas por fricción también tienden a ser iguales y todo tiende a ser igual, a tener el mismo resultado los caudales, las pérdidas por fricción, accesorios y en fin. Y de esa forma nosotros finalmente establecemos que el caudal que finalmente debe estar pasando por ese tramo de tubería son aproximadamente 397,24 litros por segundo para poder consumir esos 28,5 metros. Y si nosotros, como lo vamos a hacer más adelante, si quisiéramos nosotros simular esto en Epanet, en el programa que les digo de Epanet, probablemente nos dé dar este mismo resultado. Bueno, entonces aquí terminamos el primer ejercicio de tuberías en serie para comprobación de diseño. Yo les voy a subir, aparte del video, un archivo en Word donde aparece la tabla de resultados de esta misma hoja de cálculo. La idea es que ustedes lo programen en Excel, ¿cierto? Sean bien juiciosos con eso. Ustedes programan esa hoja de Excel y ya ustedes pueden después hacer sus hojitas de cálculo con sus talleres respectivos. Por favor, evita la copia. ¿Qué más les comento? Bueno, les subo el archivo de Word, les subo el video y a continuación vamos a hacer un problema de tuberías en serie para cálculo de potencia de la bomba. Bueno, no siento más, me despido. Buenas noches.